Bendiciones en este día, queridos maestros de Cristo. Una vez más me llena de alegría poder compartir con ustedes. En esta oportunidad daremos inicio al tercer módulo de esta jornada de capacitaciones de maestros de escuela sabática. Siéntase bienvenido. Quiero comenzar en este día contándoles un testimonio personal. Cuando estaba en tercer año de educación secundaria, que es la etapa del inicio de las materias más complejas, como son física, química y matemática, conocí a un profesor que dirigía el área de física. Ese profesor dejó huellas en mí, me marcó. Lo triste es que no dejó huellas positivas, y les digo por qué. Llegaba en una condición que no era apta para dar clases ni estar delante de su grupo de estudiantes. Pasaba la noche ingiriendo alcohol, quizás sin dormir, pero llegaba al aula desenfocado en lo que tenía que hacer, enseñar. Y eso se notaba en su aspecto físico. Recuerdo que en ese tiempo el profesor nos estaba impartiendo el contenido de caída libre. Y en una oportunidad comenzó a dictarnos un enunciado que decía algo así: un cuerpo es liberado desde una altura X, con una velocidad inicial 0, y durante la caída adquiere una aceleración debido a la fuerza de gravedad. Calcula el tiempo y qué sé yo, otras cosas que nos mandó a calcular. Cuando el profesor dicta el enunciado, yo dije, el primer cuerpo que se va a caer aquí es el del profesor. Él comenzó a resolver el ejercicio y utilizaba palabras técnicas y además las fórmulas, y yo quedé en total 0. Pero al ver que mi profesor no estaba apto para dar la clase, me limité y sentí que ni siquiera tenía las facultades para pararme de mi puesto y aclarar cualquier duda con el profesor. Aunado a eso, el profesor, mientras nosotros resolvíamos los ejercicios, sacaba su silla y comenzaba a fumar. Tristemente, mi profesor no aplicó las enseñanzas de ética, ejemplo y moral impartido en su proceso de aprendizaje. Es posible, hermanos, que alguno de ustedes pueda decir, pero ninguno de nosotros vamos a caer en ese nivel del profesor, porque somos maestros en una iglesia. Pero quiero decirles que el enfoque que quiero darles en este seminario hoy es que el maestro debe vivir lo aprendido. Conozco colegas que no son cristianos y se limitan a ingerir alcohol en algún lugar porque tienen un grupo de estudiantes cerca. Y estas personas han vivido lo que aprendieron en su proceso de preparación para ser maestros. Entendiendo que son un ejemplo y una luz en el camino de sus estudiantes, los maestros procuran tener un andar digno y acorde a su rol. Un maestro debe infundir respeto y que en su accionar los alumnos vean a una persona con profesionalismo y con ética y moral. Entendiendo que un docente debe estar sobrio, seguro de sus acciones, concentrado en su clase, además debe ser proactivo, solucionar y aclarar las dudas de sus estudiantes, debe ser innovador y una ayuda para sus alumnos. Es importante que el docente o el profesor pueda revisarse, estudiar y analizar qué tipo de ejemplo está dando al grupo de alumnos que está dirigiendo. Si bien es cierto, nuestro contexto como maestros de escuela sabática es muy diferente, es posible que en nuestras iglesias hayan maestros desmotivados, maestros sin estrategias, quizá con algunos problemas en la semana y se encuentran desenfocados. Y el sábado, al dar la clase, posiblemente puedan transmitir a su grupo de estudiantes todas las vivencias de la semana. Ese es el momento donde el maestro debe vivir lo aprendido durante toda la semana en su momento devocional con su maestro por excelencia, Cristo Jesús. Jesús vivía en una constante persecución por parte de los líderes religiosos de su época
Y a él eso no lo detenía. Él estaba con su mirada puesta en la meta, salvarnos. Jesús estaba enfocado. En la guía les dejo la historia de un joven pastor que le demostró a su hijo con hechos que estaba enfocado en la obra que su maestro le encomendó. Él vivió lo que había aprendido en la Escritura a través de su maestro Jesús. Hoy quiero presentarles una porción de lo que dice el ejercicio de la profesión docente para que entendamos la importancia de ser un maestro y la responsabilidad que eso representa. El capítulo 1 habla acerca del personal docente. El artículo 4 manifiesta que la carrera docente estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada. Quiere decir que aún para el mundo, porque estas leyes son humanas, es importante el testimonio del maestro y su desempeño personal. El artículo 6 habla acerca de los deberes del personal docente y dice: un docente debe observar en él y procurar practicar y tener una conducta ajustada a la ética profesional, a la moral, a las buenas costumbres y a los principios establecidos en la Constitución y las leyes de la República. A esto yo le agregaría, en nuestro contexto, el maestro debe adaptarse a las normas de nuestra organización adventista. Además, debe cumplir las actividades docentes conforme a los planes de estudio. Esto lo podemos adaptar a nosotros, que el maestro debe ajustarse a las normas de la iglesia, al material bibliográfico adventista, lo cual incluye el folleto de escuela sabática, el espíritu de la profecía, el comentario bíblico adventista, entre otros materiales. Y además debe desarrollar la totalidad de los objetivos, temas de estudio, cada recomendación que se dé en el folleto de escuela sabática, actividades alusivas, esto establecido en los programas oficiales de acuerdo con las previsiones de las autoridades competentes. Debe planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información que le sea requerida. Cumplir con las actividades de evaluación, cumplir con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico y administrativo. Debe además cumplir con eficacia las exigencias técnicas relativas a los procesos de planeamiento, programación, dirección de las actividades de aprendizaje, evaluación y demás aspectos de la enseñanza-aprendizaje. Debe el maestro asistir a todos los encuentros de clase de forma puntual y responsable. Debe orientar y asesorar a sus estudiantes. Debe contribuir a la elevación del nivel ético, científico, humanístico, técnico y cultural de los miembros de su clase. Debe también dispensar a los superiores jerárquicos, subordinados y alumnos el respeto, el trato afable, acordes con la investidura de él, ser un maestro de escuela sabática. Debe velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de trabajo y de materiales, además de los equipos utilizados en el cumplimiento de sus labores. También coadyuvar eficazmente en el mantenimiento del orden del salón, la disciplina y el comportamiento de los alumnos, promoviendo todo tipo de acciones y campañas para la conservación de la clase. ¿Qué les parece este reglamento? Esto debe de leerlo todo docente en su proceso de formación. Y hemos querido traerlo a la iglesia para que los maestros de escuela sabática aprendan cómo un docente puede tener pedagogía sin necesidad de estar titulado. Se pueda esto vivir sábado tras sábado, es lo que se recomienda, ya que usted, mi querido maestro, todos los sábados debe demostrar pedagogía porque tiene delante de usted un grupo de personas que esperan un aprendizaje de su parte, que estudian, que escudriñan, que investigan, y es allí su responsabilidad como maestro de escuela sabática para poder ahondar en el aprendizaje y además vivir en el momento de encuentro con sus estudiantes lo que usted se ha preparado durante la semana. Y no solamente en el encuentro con sus estudiantes, también en su diario vivir, que sus alumnos puedan decir: me siento orgulloso
mi maestro está dejando grandes huellas en mí porque vive lo que ha aprendido. Realicé una encuesta a 4 personas de diferentes edades y ocupaciones. Uno de ellos ingeniero en petróleo, el otro ingeniero en agroalimentación y los otros 2 bachilleres, en la cual se les preguntó: si te tocara recibir una clase, ¿qué esperarías de tu maestro? Sus respuestas fueron las siguientes: excelencia, profesionalismo, empatía, compañerismo, pedagogía, tecnicidad, enseñanza y aprendizaje y dominio del tema. Como ya lo hemos mencionado, esto representa una gran responsabilidad. Esto debe motivar a los maestros a prepararse día tras día, transmitir y vivir lo que se ha estudiado de manera eficiente, logrando que el alumno se sienta cubierto en cada una de sus expectativas y pueda ver a su maestro en acción. La luna no brilla con luz propia, su luz es un reflejo de la del sol. Por nuestra parte, solo podremos ser luces en el mundo si mantenemos puesta la mirada en el sol de justicia, nuestro Salvador. Ante la investidura de maestros de escuela sabática, debemos estar en constante estudio y profesionalización, entendiendo que hemos recibido un llamado divino y que debemos representar dignamente a nuestro maestro, tal como lo estudiamos en el primer módulo. Querido maestro, querida maestra de escuela sabática, recuerda que tus alumnos esperan lo mejor de ti. Están en constante observación, viendo si vives lo que predicas y si practicas lo que le enseñas a cada uno de tus estudiantes. Que tu huella pueda ser positiva en cada uno de ellos. Que tus clases sean unos momentos de edificación, de avivamiento, y que cuando ellos vean a su profesor puedan sentirse confiados, identificados, puedan admirarlos y puedan sentirse seguros en que lo que su profesor está impartiendo es lo que vive día tras día. El testimonio contado al principio de este seminario es una advertencia para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos cuidarnos en nuestro andar y preocuparnos para que cada momento de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos sea de calidad. Te invito a poder revisar la guía de estudios de este tercer módulo, responder la hoja de actividades y también analizar en cada uno de los aspectos que este seminario nos ha dejado para nuestro crecimiento pedagógico. Recordemos lo siguiente: somos maestros de escuela sabática al servicio del Señor y estos seminarios tienen la intención de enseñarnos la pedagogía que podemos tener igual que cualquier docente titulado. Muchas gracias por estar atento y presto a cada uno de estos seminarios. Te espero en el 4º módulo. Dios te bendiga.